Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Me da gusto estar en contacto nuevamente con ustedes. Gracias a Dios porque nos brinda la oportunidad de compartir en este espacio. Así que te animo a que dejes un comentario, un saludo, algo que sea de bendición para los de la comunidad. Y pues doy gracias también a Dios porque nos une su palabra y tenemos el privilegio de leer una porción de esta palabra y reflexionar en ella. Siempre tenemos la necesidad de acercarnos al Señor. Así que, ¿por qué no empezamos con una oración? Vamos a pedirle su dirección. Padre, te doy gracias porque nos regalas la vida y en Cristo nos regalas la vida eterna. Somos ahora tus hijos y gracias, Señor Jesucristo, porque nos has reconciliado. Éramos objetos de la ira de Dios y ahora somos amados, muy amados. Gracias. Gracias, Espíritu, porque nos convences de nuestra condición y nos haces ver que tenemos pecado y que tenemos la necesidad de arrepentirnos. Nos haces ver cosas que antes no veíamos. Gracias por eso. Te suplico, Dios mío, que nos ayudes a reflexionar en tu palabra, a hacer este ejercicio de leer, meditar, reflexionar, aplicar correctamente tu palabra y pues ser transformados por ella, ser cambiados, renovados, Señor, para gloria y alabanza de tu nombre. Y asimismo poder compartir con los que nos rodean estas palabras que son de vida. Por favor, Señor, úsame, que sean tus palabras a través de mi boca las que bendigan a mis hermanos. Gracias por sus vidas, que también han sido de bendición para la mía. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, estamos en el primer libro de Reyes. Por ahí había escuchado que originalmente era un solo libro, pero después se partió en el primer libro de Reyes y en el segundo libro de Reyes, así que para fines prácticos me imagino, esto fue así. Entonces estamos en la primera sección de este gran libro de los Reyes y estamos en el capítulo 11. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos del 1 al 13. Ese es el texto que hoy nos compete y el tema lo titulé de esta manera: cuidado, tu corazón se puede desviar. Y claro, mi corazón también. Nuestros corazones se pueden desviar. Y la idea de este título surge del mismo texto que vamos a leer. Así que vamos directo a la lectura. Estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Me encanta esta versión. Desde que salió, si mal no recuerdo, en enero del 2020, fui a comprarla y desde entonces he estado leyendo en este lenguaje, así que si quieres acompañarme en esta versión, con todo gusto, o si no, desde tu versión, ya sabemos cuál es la versión que hoy estamos usando. Dice así: pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los israelitas: no se unirán a ellas, ni ellas se unirán a ustedes, porque ciertamente desviarán su corazón tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas con amor y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Porque cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por completo al Señor su Dios, como había estado el corazón de David su padre. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor y no siguió plenamente al Señor como lo había seguido su padre David. Entonces Salomón edificó un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc,
ídolo abominable de los amonitas. Así hizo también para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Versículo 9. Entonces el Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había ordenado en cuanto a esto que no siguiera a otros dioses. Pero él no guardó lo que el Señor le había ordenado. Y el Señor dijo a Salomón: porque has hecho esto, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado, ciertamente arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a tu padre David, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Tampoco arrancaré todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la cual he escogido. Ese es el texto. Este texto es significativo para la historia de este pueblo y también para nosotros, porque es a partir de aquí que la nación se divide en dos: el reino del norte, el reino del sur. Cuando una nación estaba unificada, de los días del hijo de Salomón se dividió. Casi inmediatamente desde que Roboam toma posesión. Bueno, es una historia muy lamentable, pero todo comenzó así. El rey Salomón se desvió. Sí, así como lo escuchas. El rey Salomón se desvió. ¿Qué se dice acerca de Salomón? Si no conociéramos a detalle la historia o nos hayamos hecho la oportunidad de leer este relato, se sabe que Salomón era un rey poderoso, un rey increíble, pero un rey sabio. Particularmente eso, Salomón, el rey sabio. Y Salomón, en toda esta sabiduría, conocimiento, increíble lo que escribe y lo que hemos aprendido de la sabiduría que Dios le dio a Salomón, este hombre se desvió. Entonces imagínate, si Salomón en toda su sabiduría, con toda la capacidad que Dios le había dado, se desvió, ¿qué nos espera a nosotros? Entonces creo que por eso es muy importante prestar mucha atención a lo que aquí nos está comunicando el autor. Salomón pues era un rey, ya dijimos. Y la cosa con esto es que Dios ya había dado instrucciones en el Deuteronomio, incluso desde el libro del Éxodo, cuando Dios empieza a dar una serie de instrucciones para que su pueblo se dirija complaciendo a su Dios y distinguiéndose de las demás naciones. Ahí en esos libros Dios les da esa instrucción, ¿no? Y una de las instrucciones que Dios había dado en cuanto a los reyes, en cuanto a los de autoridad, están en Deuteronomio 17:17, dice: entre otras cosas, tampoco tendrá muchas mujeres el rey, sino, no sea, perdón, que su corazón se desvíe, ni tendrá grandes cantidades de plata y oro. Y una de las causas por las que muchos nos podemos desviar, y muchos se han desviado en efecto, tiene que ver con este tema de la sexualidad, el tema del dinero. Incluso he escuchado mucho que es más el tema de la avaricia, del poder, que incluso asuntos que tienen que ver con infidelidades y cosas por el estilo. O sea, es increíble el daño que deja estas actitudes pecaminosas, estos hechos pecaminosos. Salomón, entonces, el texto nos dice que Dios ya había dicho estas cosas. Es decir, nos recuerda, esto ya estaba escrito, esto ya se había dicho, pero dice, me encanta, me llama mucho la atención, mejor dicho, que en varias ocasiones en el texto la palabra pero se repite. Y en el versículo 2 al final dice, después de que
vemos que ya estaba escrito esta instrucción de que no se debía unir un israelita a una mujer que no fuera del pueblo de Dios. Dice al final, pero Salomón se apegó a ellas con amor. Y esto es un asunto de amores. ¿Amamos a Dios o amamos a cualquier otra cosa? Mujeres, amamos a las mujeres, amamos las riquezas, amamos el estatus, amamos la plataforma, amamos incluso nuestra reputación. Hermanos, estamos en esta situación en nuestra vida en donde incluso llegamos o hemos llegado a amar más nuestra reputación que amar a nuestro Señor. ¿O es que en ocasiones nos ha importado más el cómo los demás me perciben? Salomón coleccionó una cantidad increíble de mujeres, 1000 en total. Y en efecto, tal y como el texto nos dijo, no se unirán a ellas ni ellas se unirán a ustedes, porque ciertamente desviarán su corazón tras sus dioses. Al final del versículo 3, en efecto eso es lo que pasa. Desviaron el corazón de Salomón. Cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses y su corazón no estuvo dedicado por completo. Una parte, una sección en la vida de Salomón en el que andaba bien, y eso fue al comienzo, cuando él asciende al trono, ve la cantidad increíble de gente que tiene por delante y que debe dirigir ahora como el nuevo rey. Él se ve perdido, él se ve confundido, se ve asustado y ¿saben? Él hizo algo excelente. Fue a donde estaba Dios y pidió por sabiduría. Ni siquiera en ese entonces pidió oro, ni plata, ni nada de eso. Quería saber cómo dirigir a este pueblo. Entonces eso podemos imitar de Salomón, y eso debemos imitar de su vida, y eso estuvo muy bien porque sí anduvo con el Señor, pero el texto nos dice que no anduvo por completo en el Señor. ¿Cómo? Y aquí lo contrasta con David. Y es interesante, a mí me llama mucho la atención porque David cometió errores muy graves, ¿no? Y sí fueron así, porque vemos que las consecuencias de sus acciones fueron pues muy dolorosas. Sin embargo, la actitud de David al ser confrontado por su pecado fue, en efecto, sí soy, eh, como decimos en las redes sociales cuando nos identificamos con algo, decimos sí soy. David era ese. David dijo sí soy, sí soy ese que Natán le estaba contando en esta historia. Y se arrepiente de su pecado y llora por su pecado y no echa la culpa a nadie más, sino que en el Salmo 51, si mal no recuerdo, él le dice, él dice a Dios que él ha pecado contra él y solamente contra ti he pecado, ¿no? Y bueno, eso es muy importante. Hay una distinción aquí con su padre David. Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, Milcom, todos estos ídolos. Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor y otra vez no siguió plenamente al Señor. Hermanos, necesitamos entregarle todo nuestro corazón al Señor, absolutamente todo. El Señor se enoja con Salomón porque se había apartado de él. Dios anhela nuestro corazón, Dios es celoso y quiere que toda nuestra vida esté dedicada a Él, y tiene completamente todo el sentido del mundo. Él nos creó, Él nos hizo para sí y nosotros vivimos para Él. Y creo que también aquí es algo muy importante. Mientras no entendamos eso, no solo a nivel conceptual, las palabras, la teoría, la información, sino que cuando realmente entendemos esto en el corazón, ya en un nivel práctico, aterrizado, podemos aprender esto, que nada nos va a llenar, nada va a ser pleno en nosotros, o no vamos a vivir plenamente hasta que entendamos que toda nuestra vida le pertenece al Señor. Y al final de lo que leímos vemos las consecuencias de haber hecho todo esto, y es que nuestro pecado de todos modos tiene consecuencias.
Bendito Dios que nos perdona, bendito Dios que nos restaura, aunque muchas de estas cosas las tenemos que sufrir y muchas veces también sufrimos por los pecados de otros, y así como otros sufren por los pecados nuestros y las consecuencias que esto deja a su paso, podemos, antes de continuar en nuestra necedad, en nuestro corazón que no ama plenamente a Dios, necesitamos parar y pedirle al Señor que nos perdone, que nos dé un nuevo corazón, que nos dé una visión distinta y que realmente Él sea quien nos llene. El pecado promete mucho. Puede parecer para muchos el ejemplo de Salomón como wow, esto es increíble, este es un macho alfa que tiene muchas mujeres y es el sueño de muchos, ¿no? Como wow, increíble, y tiene mucho poder y todo esto, pero no, vemos cómo su vida termina de una manera miserable. Aguas, cuidado, tu corazón, mi corazón se puede desviar. Suscríbete al canal, comparte este video, si quieres dale un pulgar arriba y deja un comentario por favor, y recomienda el canal, recomienda los videos, y sobre todo, acá mi esposa lo dice constantemente en los videos que graba, lee tu Biblia, lee tu Biblia, devora tu Biblia, ama tu Biblia, vive tu Biblia. Así que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima ocasión. Hasta luego.